Mi presentación tiene diapositivas que me las voy casi a saltar porque entre lo que ha dicho Sebastián y lo que probablemente diga Santiago y alguna persona más no nos queremos repetir. Así que, bueno, yo voy a hablar de la protección de los faros históricos desde el punto de vista de la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85, que si la conocéis mínimamente, no contempla el patrimonio industrial para empezar. Es decir, es una ley de 1985 en la que se consideraba el patrimonio histórico, artístico, técnico, científico, incluso el antropológico y el documental y bibliográfico, pero lo que ahora llamamos nuevos patrimonios, como el paisaje cultural, como el patrimonio industrial y demás, no se contemplan, no existían, o sea, existían, pero no se incluyeron en la ley y se han ido incluyendo a posteriori en documentos internacionales y en planes nacionales que han intentado un poco rellenar un poco ese vacío que hay en la ley de patrimonio. Lo que sí que tenemos en la ley de patrimonio histórico español es una figura de protección máxima, digamos, que es el bien de interés cultural, que es lo que llamamos BIC, como la marca de bolis, que nos sirve para muebles y para inmuebles. Y en el caso de los faros, sea patrimonio industrial o sea considerado patrimonio defensivo, porque bueno, pues pueden estar dentro de varias categorías, al final es un bien inmueble con una serie de valores patrimoniales de los que vamos a hablar en breve. Nada, esto sí que me lo voy a pasar muy rápido porque es... en realidad es de Santiago, lo vais a saber porque es el catálogo de faros que mencionaba antes Benigno en la presentación. Él es el que hizo el catálogo. Hay 191 faros en España. Con valor patrimonial hay unos 130 faros. El valor patrimonial que puede ser no solo, la mayoría por supuesto es histórico, arquitectónico, ingenieril, pero hay otros valores que con el tiempo han ido saliendo y muchos de estos faros tienen estos valores. Los vamos a ver en un momento. ¿Y por qué los podemos declarar bien de interés cultural, en nuestro caso, desde el Ministerio de Cultura? Porque son de titularidad estatal, son bienes de dominio público portuario estatal, que si tenéis alguna duda, supongo que Sebastián os podría aclarar, pero están adscritos a puertos del Estado, que es parte del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, y puede haber alguna excepción por lo que no sean de titularidad estatal porque se pueden desafectar, que luego también vamos a verlo, pero al fin y al cabo es que dejen de ser de dominio público para que pasen a no ser señales marítimas y entonces ya no están afectados al dominio público. Y en ese caso ya se puede actuar con ellos como patrimonio del Estado, como un inmueble, sin las características propias del dominio público. Estos son todos los faros, este es el típico mapa que se pone con todos los faros que hay en la península ibérica. Dado que somos una península y tenemos dos archipiélagos, tenemos muchísimos faros, 191 faros son muchísimos, sobre todo Cornisa Cantábrica y Galicia. Casi todos los faros que hay en España son del siglo XIX y del siglo XX, pero esta mañana creo que lo mencionaban precisamente, en España está el faro histórico más antiguo que se conserva, que es precisamente la Torre de Hércules, que sale en la imagen y que es del siglo II, de factura romana. También tenemos el faro de Portopí, que también es un faro histórico, que es como el tercer o cuarto faro más antiguo del mundo, creo que después de la lanterna de Génova y de la Torre de Hércules. Como decía, lo que es evidente es que tienen un valor arquitectónico e ingenieril, pero hay otros valores. La función básica por la que se crean los faros y existen es porque son señales marítimas, como ha comentado por extenso Santiago. Ahora muchos de los faros ya no sirven como señalización marítima y entonces se está viendo qué otros usos complementarios se les puede dar para mantenerlos vivos y preservarlos para las generaciones venideras. Hay una parte importante también cuando se protege un bien inmueble y es que hay una serie de bienes muebles que están asociados a ese bien. Luego nos van a hablar de la documentación, los planos, los cuadernos de bitácora, etcétera.
eso es una parte. Y luego, en el caso de los faros, toda la parte de los mecanismos, de la parte técnica o tecnológica, deberíamos de intentar preservarlos, porque primero empezaron con lámparas de aceite, se pasó a una mecanización de las lentes y de las maquinarias de giro, y ahora se está pasando a una bueno, ya está terminada la automatización. Y entonces todos esos materiales, esos bienes muebles, una vez que se quitan, ya no se utilizan. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿No? Deberíamos de conservarlos porque forman parte de la historia de ese bien inmueble. Y los otros valores, que son los que pongo aquí abajo, básicamente podemos verlos aquí en su conjunto. El valor arquitectónico es como el más evidente, la volumetría, la estructura. Casi todos hemos visto fotos de faros en las charlas anteriores sobre los libros de fotografía. Ahora hemos visto bastantes fotografías también en la presentación. Cada faro es diferente, o sea, parece que es una torre circular normalmente, pero ves un faro y lo puedes identificar porque tiene unas características diferentes. Los colores, la forma, la estructura, los anejos, que normalmente eran las viviendas de los torreros. El valor histórico es evidente en relación con la navegación marítima, con la historia del lugar que ocupan. El valor artístico, que muchas veces no se sabe muy bien cómo verlo en un faro, porque son sencillos, no tienen decoración, que es lo que se piensa cuando se piensa en inmuebles con valor histórico, artístico, tipo el barroco, el gótico o lo que quiera que sea. Sin embargo, claro, el valor artístico de un inmueble va más allá de la puramente ornamental. En el caso de los faros, se habla mucho de las geometrías claras y rotundas, de las proporciones que hay entre el alzado de la torre y el cuerpo. El valor científico-técnico, que es del que se ha empezado también a tener en cuenta en los últimos 20, 30 años, más allá del histórico-artístico, que era el que se tenía más en cuenta en la Ley de Patrimonio Histórico, es de estos sistemas de iluminación, de las lentes, de lo que hablaba Santiago. Y luego ya pasamos a valores que son más contemporáneos, es decir, el valor paisajístico, por ejemplo. Decía esta mañana Julio Llorente que los faros están hechos por humanos, pero no son, son parte del paisaje natural, casi, ¿no? Se ven como si formaran parte de ese paisaje, porque eh, visualmente no son como un añadido. Parece que están allí porque tienen que estar ahí, porque han nacido ahí. El valor industrial, que por lo que hablamos de patrimonio industrial, cuando hablamos de faros, los colocamos ahí. Evidentemente son hijos en buena medida de las revoluciones industriales, del incremento de la navegación, etcétera, aunque haya faros del siglo I, del siglo II. Y luego hay dos valores que estos sí son muy, muy contemporáneos y que, sobre todo en los últimos documentos internacionales, están poniendo más en la picota, que son el valor social y el valor memorial. ¿Vale? El valor social, podemos hablar de que muchas veces los faros son lugares de encuentro, son hitos geográficos o hitos visuales. Incluso, por ejemplo, el caso del faro de Trafalgar es un lugar de encuentro en el que se hace un festival de jazz flamenco, e incluso las personas que están por esa zona o los vecinos de Caños de Meca y de la zona se juntan allí. Es actúa como la plaza de un pueblo, básicamente. Es un lugar de reunión. Y el valor memorial, que es lo intangible, es un valor que está muy asociado a la identidad. La identidad de los lugares costeros, la identidad de las poblaciones de costa, de pescadores y de marineros. Es decir, es una identidad que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que del lugar y del territorio, y el faro es parte de esa identidad. La gestión de los faros en España, esta me lo voy a saltar, te lo voy a dejar a ti si quieres hablar, porque es de la Comisión de Faros, él es de la Comisión de Faros. Esto es el histórico de la Comisión de Faros, cómo se inició, cuál era su misión, los hitos que hemos ido viendo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, bueno, la ley de puertos, de ordenación de las señales marítimas.
La Constitución española del 78, que cuando reparte las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, le da la competencia de las señales marítimas y la iluminación de costas y los puertos de interés general al Estado, y a partir de ahí es cuando aparecen las leyes de puertos del Estado y de la Marina Mercante. Bueno, luego tenemos la ley de costas, que de hecho está ahora mismo sí, en la picota también, en debate un poco, ¿no? Si hay modificaciones y demás. Y ahora ya entro un poco en el tema que llevamos más directamente desde el área en el que yo trabajo, que es la protección patrimonial, la legislación internacional por un lado y la nacional, que es la Ley de Patrimonio Histórico Español. La internacional, hay como 3 hitos para mí en relación con los faros, con el patrimonio industrial, con el paisaje. El Convenio Europeo del Paisaje de Florencia del año 2000, que se cumplen 25 años este año, y que habla da una definición del paisaje mucho más amplia de la que solíamos tener. Y ese paisaje, esa definición, incluye los faros históricos, el valor patrimonial de los propios faros, la protección y la gestión de todos estos, de los faros, de los paisajes culturales, de la unión de lo que se ha creado por lo humano en el paisaje natural. Enfatiza mucho la participación pública, pero como luego hay otro documento que lo hace con más hincapié, lo voy a comentar después. Y luego, bueno, la integración en políticas territoriales del paisaje. O sea, de repente el paisaje pasa a un primer plano, el paisaje natural, junto con el paisaje humano. Y viene a formar como un tándem que es necesario preservar. La Carta de Niznitagil, que le ha mencionado ya Santiago, que viene a incluir a los faros dentro de lo que se considera patrimonio industrial. Y por último, el Convenio de Faro, que es de estos 3 documentos, es el más reciente, es de 2005, se cumplen 20 años este año. El Convenio de Faro quizás no sea de los más conocidos dentro de lo que serían las cartas, convenios y convenciones internacionales, pero sí que es importante porque le da una vuelta de tuerca al concepto de patrimonio cultural que teníamos hasta ese momento, porque el patrimonio cultural pasa a ser subjetivo y pasa a ser algo que va cambiando según cuál sea el sentir un poco de la ciudadanía. Es decir, al final la ciudadanía también decide qué es lo que es su patrimonio, qué considera su patrimonio. Y esto es importante en el sentido de que añade formas de conservación y la aportación de la ciudadanía que muchas veces es necesaria porque el Estado o las administraciones públicas no pueden llegar a todo, porque hay muchísimo patrimonio en un país como España, en un país como Italia. Hay tanto patrimonio que no se puede llegar a él, no se puede llegar con recursos humanos, no se puede llegar con recursos económicos. El Convenio de Faro lo que dice básicamente es que el acceso público y la participación de la ciudadanía en el patrimonio es fundamental y que esto se tiene que hacer de una manera sostenible, es decir, que el uso que se haga de los bienes culturales sea compatible con el valor patrimonial, pero que también haga que esos muebles o esos inmuebles no pierdan, no se deterioren, porque es verdad que cuando las cosas no se usan, se deterioran y se pierden. En este caso vamos a la legislación nacional, a la que os he comentado, la Ley de Patrimonio Histórico Español 1685. Ahí se reparten las competencias y el Estado tiene unas competencias como bastante más restringidas que las comunidades autónomas en relación con la protección del patrimonio histórico. Y aquí lo que nos interesa sobre todo en relación con los bienes de interés cultural es la segunda parte del artículo 6b, que dice que los organismos competentes del Estado, digamos, respecto a los bienes integrantes del patrimonio histórico español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado que forman parte del patrimonio nacional. Solo esos. Todos los demás son competencia de las comunidades autónomas. Y luego, en el caso de los faros históricos, es un caso como muy claro porque el Ministerio de Cultura es competente porque son bienes de dominio público portuario estatal. O sea que en este sentido
Ahí está muy clara la titularidad, están adscritos a puertos del Estado y en algún caso ya no es así y alguno ha sido, incluso el Faro de Maspalomas, por ejemplo, fue declarado bien de interés cultural por el Gobierno de Canarias, por la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Por qué? Porque a veces los faros se desafectan y entonces ya no son de dominio público. De hecho, ha pasado recientemente con el Faro de Garrucha, que se apagó hace 3 años más o menos porque ya la luz no llegaba, o sea, estaba ya en el núcleo urbano y no llegaba la luz, entonces no tenía mucho sentido. Entonces se construyó un nuevo faro en Mojácar, en Alto, y se apagó el de Garrucha y ahora se ha desafectado, lo cual quiere decir que a partir de ahora es patrimonio del Estado, pero ya no es señal marítima. Y bueno, aquí os explico un poco el procedimiento administrativo de las declaraciones de bien de interés cultural, que es lo que hacemos, y luego las dos últimas que hemos hecho de faros. Para iniciar el procedimiento para declarar bien de interés cultural un inmueble, en este caso un faro, sería de oficio, es decir, lo hace el Ministerio de Cultura, la Subdirección de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, que se dedica a la protección del patrimonio. Cualquier persona puede solicitar que se incoe un expediente, pero los técnicos y las técnicas de esa subdirección son las que hacen un estudio, se ve la titularidad, etcétera, y se decide si se incoa o no. Entonces, se visita el inmueble, se hace el análisis histórico, artístico, técnico del mismo, se ve si tiene valores patrimoniales y en ese caso se redacta una incoación y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y ahí se abre un periodo un trámite de audiencia, un periodo de trámite de audiencia a los interesados, que son los titulares normalmente, la comunidad autónoma en la que esté y el ayuntamiento en el que esté situado, en este caso el faro. Y luego hay un periodo de información pública en el que cualquier ciudadano puede alegar lo que considere viendo el expediente de incoación. Al mismo tiempo, en paralelo, se solicitó un informe o alguna de las instituciones consultivas del Estado, que son las que están recogidas en la Ley de Patrimonio Histórico, en el Real Decreto de Desarrollo de la Ley, que suelen ser las Reales Academias o las universidades, normalmente. Cuando ya se tiene todo el expediente, se han contestado las alegaciones y demás, todo el expediente se lleva a Consejo de Ministros y es en Consejo de Ministros donde se aprueba. Si no se aprueba en Consejo de Ministros, no se declara. En el momento en el que se aprueba, se declara como bien de interés cultural por Real Decreto y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y el hecho de que haya estado incoado y que luego haya sido declarado bien de interés cultural tiene unas consecuencias, porque hay una serie de responsabilidades que recaen sobre los titulares de mantenimiento, conservación, etcétera, del bien. Y aquí simplemente menciono el Plan Nacional de Patrimonio Industrial porque también desde el Ministerio de Cultura, en este caso desde otro área, forman parte de la comisión de seguimiento, y aquí sabéis que, como se ha comentado, dentro de este plan está el catálogo de faros con valor patrimonial de España, que fue solicitado, digamos, por el Instituto de Patrimonio Histórico Español, el IPCE, que es el que coordina los planes nacionales, todos los planes nacionales. Y aquí las dos últimas declaraciones que se han hecho de bienes de interés cultural de faros. El faro portuario de Málaga, La Farola, que la podéis ver aquí, que para la ciudadanía de Málaga es una institución, es decir, el faro es como un ciudadano, un ciudadano más de la ciudad. De hecho, el paseo se llama el Paseo de la Farola por el faro, que se llama Faro Portuario de Málaga, pero como popularmente se llama La Farola, pues ese es el nombre ya oficial. Este fue declarado bien de interés cultural pues por el Real Decreto 720-2024 del 25 de julio de 2023, hace 2 años. Y bueno, aquí podéis ver algunas imágenes del interior, porque claro, los faros por fuera, o sea, normalmente llaman mucho la atención, son los volúmenes, etcétera. Y luego por dentro, muchos de ellos tienen también valores artísticos y patrimoniales, porque fijaros los azulejos que tiene el faro de Málaga por dentro, las escaleras, se podría hacer un catálogo, yo creo, entero de escaleras de faros, de estas escaleras son maravillosas de caracol normalmente. Bueno, lo de la izquierda es la linterna.
Estos son documentos históricos de los primeros sistemas del faro. No voy a entrar en ellos porque Santiago los ha explicado perfectísimamente. Aquí sí que quería hacer una brevísima parada porque esto fue un tema que hablamos en el grupo de estudio que tenemos con Puertos del Estado, cuando incoamos el faro de Málaga, la farola. Por el tema de los usos, porque Puertos del Estado está buscando un poco los usos complementarios para los faros, para mantenerlos vivos de alguna manera, sobre todo cuando ya no sirven de señal marítima. Y entre esos usos puede ser un centro cultural, puede ser un centro expositivo, un centro de interpretación, en algunos casos restaurante, en algunos casos son hoteles. Entonces, en este caso se puso específicamente en el Real Decreto que un bien sea declarado bien de interés cultural no es óbice para que se le dé un uso complementario. Lo que hay que hacer es hacer compatible su uso complementario con sus valores patrimoniales. Lo que no se puede es destruir el valor patrimonial, en este caso del faro, para darle otro uso. Eso no. Pero tú puedes tener un edificio que, pienso en la red de paradores del Estado, por ejemplo, un antiguo castillo, pues como castillo ya no se utiliza. Entonces ya no es una residencia privada de una familia, puede ser un hotel o puede ser, pero se pueden dar otros usos. Entonces, lo importante es que se respeten los valores patrimoniales y encontrar un equilibrio entre los nuevos usos y esos valores patrimoniales. Y el último que hemos incoado y declarado es el faro de Cabo de Palos, en Murcia. Este está enfrente de está en una zona de reserva natural de buceo, es muy emblemático también para la población local. Este faro tiene una historia como más larga, aunque se construyó en el siglo XIX, venía de una torre renacentista que se derrulló y que se recuperaron las piedras, digamos, y se hizo el faro con ellas. Entonces, en 1862 se demolió la torre y los sillares se reemplearon en esta construcción y se inauguró en 1865. El futuro, y aquí sí que voy a ser muy breve, los retos que yo creo que los conocemos todos porque son comunes pues a todo el patrimonio cultural. En este caso, lo que hemos comentado, la conciliación entre patrimonio y la función operativa, o sea, los usos complementarios y los valores patrimoniales. La búsqueda de nuevos usos se tiende a una explotación turística porque para generar ciertos beneficios o para generar suficientes recursos como para mantener muchos inmuebles es necesario sacarle algún tipo de rendimiento económico. Luego, la puesta en valor del patrimonio inmaterial y científico-técnico, que ha sido algo que hasta el momento se ha desarrollado en muy poca cuantía, digamos, se ha puesto más en valor otro tipo o sea, se ha puesto más era más central el valor, digamos, histórico o el valor constructivo que de estos valores inmateriales o el de los bienes, la parte de bienes muebles, de sistema de giro, etcétera, científico-técnico. El impacto del cambio climático, que es aquí y en todo, en este caso, por ejemplo, la erosión costera, pero bueno, en términos generales, el impacto del cambio climático va a suponer una adaptación de muchísimas de las acciones y funciones que tenemos la relación que tenemos con el patrimonio cultural. Y por último, la sensibilización y participación ciudadana, que esto un poco viene también con el tema que hemos comentado, el convenio de Faro y incluso la carta del convenio del paisaje, el convenio europeo del paisaje. Al final es dar a conocer, poner en valor, acercar el patrimonio industrial y también dejar participar a la ciudadanía, que hay muchísimas asociaciones y muchísimos grupos que tienen interés en poner en valor todo este patrimonio. Bueno, que participemos todos de alguna manera. Y esto sí ha sido una cosa que se ha publicado muy recientemente y digo, bueno, voy a cerrar con esto. Es posible una ruta de faros históricos en España, ya hay pequeñas rutas o pequeños viajes que hacen recorridos en los faros. Pues justo hace una semana o más o menos, o 2 semanas, la ECID publicó que está recuperando, bueno, que va a recuperar 8 faros históricos en Cabo Verde.
que va a crear una nueva ruta turística para que esto sea un motor de desarrollo local, de empleo, etcétera. Entonces es una iniciativa que financia la ECID dentro de un programa de patrimonio para el desarrollo y que pretende revitalizar estos, bueno, haciendo una labor de conservación y de restauración de los faros y luego haciendo como un recorrido turístico entre ellos. Y nada más. Espero no haberme extendido demasiado.